Buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer un repaso de lo que es el tema de reacciones químicas. En ella, pues vamos a tratar varios temas, entre los cuales, pues tenemos la diferencia entre reacción química y ecuación química. Entonces, vayamos definiendo cada una de estas. Una reacción química es un proceso por el cual ciertas sustancias van a transformarse en otras diferentes. Esto pues conlleva una reorganización de los átomos que constituyen a estas sustancias. Por su parte, pues dichas sustancias pueden ser elementos o pueden ser compuestos que van a sufrir cambios o adhesiones hacia otros elementos para poder generar estos nuevos compuestos. La transformación de estas sustancias. Por su parte, las ecuaciones químicas es la representación de una reacción química mediante una fórmula que está constituida por dos miembros separados por una flecha que es llamada flecha de reacción, que es lo que podemos ver en este caso en la pantalla. Tenemos reactivos y tenemos productos. Estos reactivos van a ser aquellos que van a reaccionar, como su nombre lo dice, y van a formar estos productos. La flecha de reacción lo que nos indica es en qué sentido se está llevando esta transformación. Y normalmente vamos a ver una flecha que solamente tiene un sentido o una punta. Y esto nos quiere decir en qué dirección va a ocurrir nuestra reacción. Siguiendo con esta definición, podemos resumir la definición como que una reacción es un proceso mediante el cual vamos a transformar los sustratos reactivos o reactantes, que es lo mismo, en productos. Mientras que la ecuación química es una representación simbólica de este proceso o esta reacción química. Y la representación se lleva por medio de letras, símbolos o números. Entonces, un ejemplo podría ser este. Tenemos reactivos en donde encontramos el ácido clorhídrico o HCl que reacciona, este signito de más, eso significa reacciona con hidróxido de sodio, NaOH, para formar, eso es lo que estamos interpretando con esa flecha de reacción, cloruro de sodio y agua. Sin embargo, nosotros solamente vamos a ver los reactivos y los productos, en este caso, pero no sabemos qué reacciones están llevando de forma intermedia. En este caso, lo que tenemos es la reorganización de los átomos, como le hemos mencionado, y qué es lo que estamos haciendo aquí. Se fijan, el cloro es el que tiene un hidrógeno, y ese hidrógeno lo está cediendo, lo está regalando, por así decirlo, a otra molécula, que en este caso sería el OH, que proviene del hidróxido de sodio. El sodio está quedando solo y está tendiendo a irse con el cloro, mientras que el hidrógeno que el cloro tenía se va a ir con el OH para formar así este cloro de sodio más agua. Pero en cuanto a estas reacciones, hay que notar que hay otras formas también de hablar de ellas mismas. Entonces, para analizar su estructura, vamos a ver que, como ya mencionamos, del lado izquierdo van a ir los reactivos, del lado derecho irán los productos y estos estarán separados por una flecha de reacción. Y esta, como la tabla de signos auxiliares nos indica, va a haber dos tipos de flechas. Una que tiene una punta y solamente un sentido, y es una reacción, o nos menciona una reacción irreversible,
Mientras que tendremos también la opción en donde tenemos dos flechas o dos sentidos. Podemos también tener en algunas ocasiones una flecha con dos puntas. Y de esta forma tendremos una reacción irreversible. ¿Sí? Entonces veamos aquí la reacción que tenemos como ejemplo. La flecha va hacia la derecha y solamente tiene una punta, por lo cual estamos hablando de que tenemos una reacción irreversible. Mientras que pues vemos que tenemos dos sustratos, que es el calcio y es el agua. Mientras que de productos vamos a tener al hidróxido de calcio y tendremos también lo que es el hidrógeno, ¿sí? Aquí vamos a notar que tenemos el hidróxido de calcio y el hidrógeno. Por lo tanto, tendríamos dos sustratos y dos productos. Pero aquí notamos algo raro, que estamos viendo ciertas letras en paréntesis. Lo que nos indican es el estado de agregación. Tenemos una G que significa gas, una L que significa líquido, una S que significa sólido y una AC o AQ que nos dice que es una solución acuosa. ¿Qué significa esto de solución acuosa? La solución acuosa es aquella que se lleva por medio de agua, una mezcla de un elemento con agua. Eso sería una solución acuosa. Entonces, aquí vemos que tendremos los reactivos, los productos, una flecha de reacción y aparte vamos a tener indicaciones de los estados de agregación que tienen estos elementos. Si se fijan, aquí nos está hablando que tenemos calcio en estado sólido, agua en estado líquido y van a reaccionar para formar los siguientes productos. Sin embargo, aquí vemos este 2 que se ve un poco extraño. Van a decirme, ¿qué significa ese 2? Recuerden que ese 2 es el coeficiente estequiométrico o coeficiente de balance. Entonces, el nombre más común es coeficiente estequiométrico. ¿Qué nos indica eso? Nos indica cuántos moles necesitamos para que reaccione con otra sustancia. Recuerden que los moles es el número de átomos o moléculas que vamos a tener. ¿Sí? Estamos hablando que es una forma de agrupar los átomos o moléculas. Como en el caso de que dijéramos, tenemos una docena de donas, aquí también vamos a decir, tenemos un mol de calcio, tenemos un mol de agua, tenemos un mol de hidrógeno, ¿sí? Son 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas, lo cual es un número muy, muy grande y con lo cual vamos a identificar una agrupación. Entonces, un mol es una agrupación de cosas y esta está definida por el número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23. Si se fijan, es un número extremadamente grande, ya que si hablamos de 1.000.000, estaríamos diciendo que es 1 por 10 a la 6. Eso sería 1.000.000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vemos son 1.000
10,000, 100,000 y seguiría 1,000,000 que tendría 6 ceros. Entonces, en este caso estamos hablando de moles. Para que nosotros produzcamos esta reacción que nos va a dar calcio, hidróxido de calcio y agua, necesitamos forzosamente introducir esta cantidad de moles. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a unir 1 mol de calcio con 2 moles de agua para que nos den 1 mol de hidróxido de calcio y 1 mol de hidrógeno molecular. ¿Por qué nombro como hidrógeno molecular? Si se fijan, aquí nos dice que tenemos 2 átomos de hidrógeno, lo cual significa que el hidrógeno va a estar unido con otro hidrógeno, por lo cual se termina convirtiendo en lo que sería una molécula. Estos 2 hidrógenos ya serían una molécula. Y en ellos, pues, ya lo podremos nombrar como hidrógeno molecular, ya que no es un hidrógeno elemental, pues no tenemos solamente un átomo de ello o un mol de hidrógenos que estén solos. Bien, siguiendo con todo esto, ya vimos lo que se refiere a los estados de agregación y al sentido de la reacción. Sin embargo, podemos encontrar otra información, como lo es la interacción de energía para la producción de la reacción, si necesitamos introducir a la reacción energía o esta reacción nos aportará energía. Por otro lado, también necesitamos saber si esta reacción necesita calor para poder ocurrir. Y nos va a indicar también este tipo de ecuaciones, por decir, si viéramos de repente que aquí tenemos una flecha hacia arriba, nos estará indicando la ecuación que este hidrógeno gas se va a tender a desprender del proceso o se va a generar una vaporización. Entonces, es lo que nos dice una flecha hacia arriba. Pero una flecha hacia abajo, ¿qué dice? Nos dice lo contrario, que se va a precipitar un sólido en una solución. ¿Sí? Hagamos de cuenta que estamos haciendo un chocomil, nosotros lo empezamos a batir con nuestra cuchara y ya cuando estamos tomándolo, lo ponemos en nuestro vaso de vidrio y vemos que empiezan a caer pedacitos de lo que sería el chocomil que supuestamente incorporamos bien, que mezclamos bien. Esto es una precipitación. Los sólidos se unen y empiezan a caer hacia el fondo del depósito. Bien, las reacciones químicas se pueden clasificar de varias maneras. Una de ellas es mediante la energía que están teniendo o necesitando, en las cuales vamos a encontrar la endotérmica y la exotérmica, según su velocidad de ocurrencia, que sería lenta o rápida. Sin embargo, esta no es de gran importancia tomarla en cuenta. ¿Por qué? Porque la velocidad es muy relativa de cuándo esto ocurre y con respecto a qué. Por otra parte, tenemos la clasificación según la transformación o proceso, que en muchos libros lo vamos a encontrar como proceso de transformación o según su proceso. Entonces, aquí vamos a tener 3 tipos distintos, que sería síntesis, descomposición o análisis y sustitución. Estos son los tipos de procesos de transformación que van a sufrir. Completémosle aquí para saber qué es este tipo de clasificación, según su proceso. Entonces vamos a tener síntesis, análisis o descomposición, sustitución, y de la sustitución vamos a tener simple y doble. Entonces, por otra parte, vamos a tener también una clasificación de las reacciones químicas según su sentido,
y van a ser reversibles o irreversibles. ¿Qué significa esto? Lo que ya habíamos explicado. En un sentido, las reacciones irreversibles son aquellas que sus sustratos, que en este caso sería A y B, se van a transformar en productos C y D, pero esos productos en ciertas ocasiones van a poderse transformar de nuevo en sustratos. C y D se van a transformar otra vez en A y B. Entonces, con esto podemos saber qué sentido van a tener y qué concentraciones van a lograr estos compuestos mediante el cálculo del equilibrio químico. Sin embargo, en este momento, pues solamente estaremos hablando de lo que tiene que ver con el sentido. Un ejemplo de ello sería pues la elaboración de una ensalada. Nosotros vamos a preparar una ensalada, sacamos nuestra lechuga, sacamos nuestro jitomate, la cebolla y empezamos a preparar nuestra ensalada. Pero ya cuando la llevamos a la mesa, no falta una parte de la familia que nos diga, es que a mí no me gusta la cebolla, es que a mí no me gusta el jitomate. Entonces, ¿qué haríamos con ello? Pues tendríamos que separarlo, ¿no? Del alimento. Entonces le diríamos a nuestro familiar, ¿sabes qué? Pues sepáraselo. Y él lo que procedería a hacer es esta separación. Y tendríamos como tal los ingredientes por separado. Una vez que vemos esto y que sabemos que de un producto podemos pasar a un sustrato, llevaríamos hacia lo que es las reacciones irreversibles. ¿Qué significa esto? Que son aquellas en las que nuestros sustratos solamente se van a convertir en productos, pero no van a poder regresar hacia atrás. Un ejemplo de ello que sería, pues, cuando nosotros preparamos un pastel. Nosotros vamos a tomar nuestros ingredientes, que son la harina, la leche, la mantequilla, el huevo, etcétera. Los vamos a mezclar, vamos a hornearlos. Después de un cierto tiempo en el fuego, pues va a salir nuestro pastel, ¿no? Un pastel muy rico que nosotros vamos a disfrutar comiendo, pero sin embargo, no vamos a poder agarrar una rebanada y decir, no, ¿sabes qué? No me gusta el huevo en el pastel y pues entonces lo voy a separar, ¿sí? Porque yo de ahí ya no puedo hacer una separación, ya hay una mezcla completa y además sufrió un proceso de transformación. Entonces, yo ya no voy a poder, por más que quiera, separar ese huevo, esa leche, esa mantequilla. Aún así lo deje en el sol, en el agua, lo sumerja, lo parta, lo deshaga, lo queme. No va a salir otra vez el huevo, la harina, la mantequilla, etcétera, etcétera. Bien, entonces analicemos cada una de las clasificaciones. Primeramente tenemos la de según su energía. Y vamos a tener dos tipos, reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas. Las primeras, las exotérmicas, son aquellas que liberan calor al medio ambiente y pues un ejemplo de ello es el encender un cerillo. Esta es una reacción exotérmica que libera mucho calor. En la otra clasificación es las reacciones endotérmicas, las cuales absorben calor del medio. Por lo tanto, aquí un ejemplo claro tendríamos la utilización del alcohol para cuando te limpias las manos. ¿Quién no ha usado el alcohol y de repente se lo pone en las manos, empieza a agitar, agitar las manos y empieza a sentir cómo éstas se le enfrían? ¿Qué es lo que sucede en realidad? El alcohol, por medio de una temperatura un poco elevada, va a convertirse en gas, ¿sí? Entonces, este gas, para poder ser gas, necesita cierta energía para transformarse de un líquido a un gas. Entonces, lo que va a hacer el alcohol es buscar ese calor o esa energía de su medio, o sea, de lo que está alrededor. Entonces va a tomar la temperatura, el calor
de tu mano y va a reducir la temperatura. ¿Por qué? Porque te está quitando calor para poderse transformar en un gas. Por otra parte, en cuanto a el sentido de la reacción, vamos a tener las reacciones reversibles e irreversibles que ya tratamos anteriormente. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Aquí vamos a ver que las reacciones irreversibles van a tener un solo sentido su flecha, una sola punta, que va a ir de los sustratos a los productos. La punta de la flecha está apuntando hacia los productos. Mientras que en las reacciones reversibles vamos a tener dos flechas o una flecha con dos puntas, que vamos a tener unos sustratos y vamos a tener unos productos. Sin embargo, si nosotros cambiáramos ese sentido de la reacción, porque tiene ambos sentidos, tendríamos sustratos y también productos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Convencionalmente, se deja que los del lado izquierdo sean los sustratos, mientras que los del lado derecho sean los productos. Y estaríamos hablando que tendríamos una reacción directa cuando los sustratos se transforman en productos y una reacción inversa cuando los productos se convierten en sustratos. La última forma que analizaremos de la clasificación de las reacciones químicas es según su proceso, y en ellos, pues, o proceso de transformación, y en ellos vamos a tener 4 tipos. 3 principalmente, que sería combinación, descomposición o síntesis y análisis, desplazamiento simple o desplazamiento, que tendríamos el simple y el doble, y en ellos, pues vamos a tener una forma diferente de actuar. Veamos el ejemplo de la descomposición o análisis. Tenemos nosotros un compuesto que es AB y se va a degradar a lo que es A y a lo que es B. O sea que se va a separar este compuesto y va a tener sus constituyentes. Ejemplos de ello tenemos el óxido de mercurio. Nosotros tenemos óxido de mercurio y vamos a formar mercurio y oxígeno, ¿sí? Por otra parte, vamos a tener el agua. En este caso tenemos agua que se va a partir en hidrógeno y en oxígeno. Entonces, aquí tenemos que notar que hay algo extraño. Veamos el balance de la ecuación. Nosotros tenemos hidrógenos y tenemos 2 átomos de hidrógeno en la molécula de agua, pero tenemos 2 moléculas. Entonces serían 2 por 2, 4 hidrógenos en productos, mientras que, en sustratos, mientras que en productos tenemos 2 por 2, son 4 hidrógenos también. Ahora vamos con el oxígeno. Tenemos 2 por, no tiene un número, por lo tanto vamos a suponer un 1. 2 por 1 son 2 oxígenos del lado de los sustratos. Del lado de los productos tenemos 2 por 2, 4. Entonces, se fijan, aquí ya no coincide. Esto está mal. Por lo tanto, tendríamos que borrar esta parte. Ya entonces, sin ese coeficiente estequiométrico, ahora sí tenemos 2 oxígenos, por lo cual estaría balanceada nuestra ecuación. Entonces, tienen que revisar eso, que estén balanceadas las ecuaciones para poder hacer cualquier operación que conlleve las ecuaciones químicas. Bien, por otra parte, en el caso de lo que es la clasificación de reacciones químicas según su proceso, vamos a tener la composición o síntesis
Acuérdense que la anterior era descomposición o análisis. Ahora vamos a hacer composición o síntesis. ¿Qué nos quiere decir? Que los elementos sencillos se combinan para formar un compuesto más complejo. Y ahí tendríamos lo que conocemos como composición o síntesis. ¿Sí? Una molécula se junta con otra y pues forman un complejo, un compuesto más complejo. Entonces, de ejemplo, tenemos aquí el hidrógeno y el oxígeno que van a formar agua. Ese sería una síntesis o composición, mientras que cuando el agua la transformamos en sus componentes hidrógeno y oxígeno, vamos a tener lo que conocemos como descomposición o análisis. Bien, ahora queda hablar de lo que es sustitución simple y sustitución doble. Sabemos que estos pertenecen a la clasificación de procesos y de sustitución. Entonces, ¿qué hicimos cuando vamos a sustituir algo? Que lo vamos a cambiar, ¿no? Esto es lo que pasa cuando nosotros decimos que vamos a sustituir algo. Vamos a sustituir nuestro celular, pues vamos a ir a cambiarlo, vamos a comprar otro. Ya no nos sirvió, entonces vamos a comprar otro que sí sirva. Entonces, en este caso, imaginemos que tenemos una pareja de novios que de repente se pelean y pues ya llega un tercero en discordia que va a ser aquel que pues enamore a la chava y pues ya este chavo se va a quedar solo, ¿no? Este chavo se queda solo, mientras que la chava pues se va a ir con un nuevo amigo. ¿Sí? Entonces, de tener a A, que era el chavo que llega a robarse a la novia, y tener a la pareja BC, ahora vamos a tener a con C, que es esta chava, y aparte y solo, pues vamos a tener a B. Esto es lo que sucede con una sustitución simple. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa ahora con una sustitución doble? Si seguimos con lo de las parejas, pues podemos poner como ejemplo el baile, ¿no? En este vamos a tener unas parejas bailando, pero de repente puedes decir, ¿sabes qué? Vamos a intercambiar parejas. Entonces, A pues se va a ir con D, B con C, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, pues tenemos unos amigos que van a una fiesta, uno trae una chamarra que está muy de moda y el otro trae un saco, pero pues descubren que pues no les quedan tan bien. Entonces se intercambian ese saco y esa chamarra, ¿sí? Entonces aquí vamos a llamar que A es el saco y C es la chamarra. Entonces B, que es el chavo que está más informal y trae el saco, pues se lo va a prestar a B, que va un poco más formal, y él le va a prestar la chamarra a B, ¿sí? Entonces tendríamos así la combinación de A con D y C con B. Se están prestando cierta parte. En este caso, las moléculas serían ciertos componentes que tienen. Podemos aquí ver en el ejemplo que tenemos hidróxido de sodio y vamos a tener que van a intercambiar el hidróxido de sodio, el grupo hidroxilo y el cloruro de cobre, ese cloro que contiene, ¿sí? Va a cambiárselo el cobre al sodio y el sodio al cobre. Entonces tendríamos cloruro de sodio por una parte en los productos y hidróxido de cobre en el otro lado. Entonces, aquí podemos ver el ejemplo claro de lo que les mencionaba de las parejas en la sustitución doble, y con esto creo que ya no se va a olvidar nada. Entonces, tenemos a señor que viene muy formal y a otro que se ve que baila ritmos latinos. Entonces, de repente, pues están bailando
y pues ya le dirá a la pareja, ¿sabes qué? ¿Puedo bailar con otra persona? Ya pues deciden que sí, entonces en este intercambio de parejas, mientras B se va con la chava, C, D pasa con la mujer A, ¿sí? Entonces tendríamos la combinación A con D y C con B. En este caso sería una sustitución doble.